Hola, ¿qué tal? Soy Naprofe y hoy vamos a ver los enlaces, los tres tipos de enlaces químicos, pero en especial nos vamos a centrar en el enlace covalente y en el enlace metálico, ya que el iónico es el que ya hemos visto en clase. Bien, en cuanto al enlace covalente hay que decir que es una combinación de átomos no metálicos, y esta característica es principal y primordial. Hay que tener en cuenta que son combinaciones de átomos no metálicos, es decir, se van a unir un no metal con un no metal o un no metal con un no metal y con otro no metal. Los átomos alcanzan o tienden a alcanzar la configuración de gas noble, es decir, que tiene 8 electrones en su última capa, la capa de valencia. Y por último, una característica es que los electrones son compartidos. Como he dicho al principio, comparten electrones, a diferencia del enlace iónico que cedían o ganaban electrones. Esta es la principal característica, la principal diferencia del enlace covalente. Como hemos visto en clase, existen tres tipos de enlaces dentro del covalente, que son los enlaces simples, los enlaces dobles y los enlaces triples. Ya depende de los elementos que se están formando. Bien, ahora para ver un poco un ejemplito más complejo, vamos a hacer el diagrama de Lewis de la molécula de CO2. La molécula de CO2 presenta una unión entre dos átomos de carbono, lo vamos a poner por aquí, y un átomo de carbono y dos de oxígeno. Bien, como sabemos, es importante ahora que prestemos atención en esta tablita de aquí, que es una tablita, la tablita más importante quizás del enlace covalente, en la que me relaciona los electrones que tiene en su última capa con respecto al grupo en el que está el elemento. Como podemos observar, el carbono, ¿vale? El carbono está en el grupo 14, con lo cual va a tener 4 electrones en su última capa. Y el oxígeno, al estar en el grupo 16, presenta 6 electrones en su última capa. Bien, hasta aquí nada nuevo. Bien, pues realizando el diagrama de Lewis, podemos indicar que el carbono comparte 4 electrones, y lo vamos a poner aquí con puntito, y que el oxígeno comparte 6 electrones. Lo vamos a poner aquí también con puntito cada electrón. Bien, ¿qué ocurre aquí en este caso? Que los dos tienden a obtener 8 electrones en su última capa. Entonces, ¿cómo se va a combinar? Si lo combino yo de esta forma, aquí no vamos a tener 8 electrones, sino 7. Con lo cual, la única forma de que se combine será que el átomo de carbono forme un doble enlace con el oxígeno, poniendo los electrones del carbono a derecha y a izquierda. De esta forma, efectivamente, se va a formar aquí 8 electrones, el oxígeno 8 electrones y por último el carbono también 8 electrones. Esta molécula también la podemos representar según el diagrama de Lewis. Podemos sustituir cada pareja de electrones por una rayita. Pues lo vamos a sustituir de esta forma. Y así quedaría mi molécula de CO2. Esta sería la molécula de CO2. ¿De acuerdo? Bien, hay que indicar que la fórmula de la molécula, la fórmula molecular, ¿vale? Esta es la fórmula de la molécula, indica el número de átomos de cada elemento que la forma. Esto es un concepto que ya lo sabíamos del enlace iónico. Entonces, esto no es nada nuevo. La fórmula de la molécula indica el número de átomos de cada elemento que la forma. Es decir, yo tengo CO2, pues tengo un átomo de carbono y tengo 2 átomos de oxígeno. Importante, como he dicho antes, esta tablita, súper importante. ¿De acuerdo? Bien, pues procedemos ahora a otra parte del tema, también dentro del punto 4, el enlace covalente. En esta parte del tema lo que se va a ver son algunos ejemplos de enlace covalente.
algunos ejemplos de enlace covalente que forman cristales, ¿vale? Es importante indicar que son cristales. Son muy parecidos al... Es decir, son cristales, forman redes cristalinas igual que los enlaces iónicos, pero son sustancias covalentes. En ellas hay un número indeterminado de átomos que se unen a otro mediante otro enlace covalente. Entonces, como ejemplo tenemos el diamante, que cada átomo de carbono está unido a 4 átomos de carbono con enlace covalente. Son uniones de enlaces covalentes de por sí. El diamante lo podemos ver en diferentes joyas. También otro ejemplo de cristal covalente o sólido covalente tenemos el grafito, que lo podemos ver justamente en la punta de los lápices. Y otro ejemplo es el sílice, o también denominado cuarzo. La sílice es un material muy importante porque es un material semiconductor, el cual se puede utilizar como material semiconductor para realizar todo tipo de objetos informáticos, de aparatos electrónicos. La sílice, ¿vale? La podemos encontrar en la arena de la playa. La arena de la playa tiene alto porcentaje de sílice, con lo cual yo creo que es un ejemplo bastante claro para saber estos cristales o sólidos covalentes en la naturaleza, donde lo podemos encontrar. Tenemos el ejemplo del diamante, lo podemos encontrar en las joyas, el grafito, que lo podemos encontrar en la punta de los lápices, y por último la sílice o el cuarzo. Bien, las propiedades de las sustancias covalentes son las siguientes. Si son cristales, como por ejemplo son el diamante, el grafito y la sílice, son sólidos a temperatura ambiente. Efectivamente, a temperatura ambiente, unos 20-25 grados, son sólidos. Sin embargo, las sustancias moleculares, todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior, pueden ser sólidos, líquidos y gases. Por ejemplo, la unión del CO2, las moléculas del CO2, la molécula del cloro, del oxígeno, todos ellos son sólidos, líquidos y gases. Lo podemos encontrar en los tres estados. Los puntos de fusión y de ebullición son bajos, son sustancias blandas pero muy resistentes y normalmente, de forma general, no conducen la electricidad. Bien, esta parte del tema ya está finiquitada. Vamos a proceder al enlace metálico, que es el último enlace que nos queda. Y este enlace metálico se produce cuando se combina entre sí metales, sustancias metales, es decir, se combinan metales. Pueden ser dos metales o un metal, ya depende de cómo sea el componente, si es una aleación o simplemente encontramos el metal en la naturaleza. Las principales propiedades son sólidos a temperatura ambiente, esto está clarísimo. En el hierro lo encontramos de forma sólida, no lo encontramos ni de líquido ni de gas. El cobre lo encontramos también en estado sólido. Todos los metales están en estado sólido, a temperatura ambiente. Temperatura de fusión y ebullición más bajos que las sustancias iónicas y covalentes. Esto es una importante característica. La temperatura de fusión y de ebullición son más bajos que las sustancias iónicas y covalentes. Aquí es donde vamos a diferenciar un tipo de enlace y otro tipo de enlace. Presenta un brillo metálico, el brillo característico de los metales, y son buenos conductores de electricidad. A la vista está de los cables de electricidad de nuestras casas, que son de cobre, conducen muy bien la electricidad, aunque también conduce bien el calor. Y por último son dúctiles, maleables y se pueden rayar. Bien. Por último me queda indicar que, claro, si son superficies, ¿vale?, en la cual están completamente llenas de cationes, presentan cargas positivas. Bien. Y una pregunta, ¿por qué los metales son maleables? Bien, ¿por qué son maleables? La característica de maleable significa que son aquellos elementos, son aquellos materiales que tienden a convertirse como en láminas. ¿Por qué son maleables? Pues bien, aquí está la principal característica, porque al golpearlo o aplastarlo se van a unir los diferentes cationes, se van a juntar, porque en esta imagen lo que se ve aquí son las bolitas rojas son los cationes y las bolitas azules son los electrones.
Como fijáis, los electrones son muchísimo más pequeños que los cationes. Pues entonces, como están rellenos de electrones, tienden a juntarse y por eso se pueden formar láminas y por eso son maleables. Bien, aquí tenemos un ejemplo, que este es el ejemplo de... Este de aquí es el ejemplo del cobre, que lo podemos encontrar en las tuberías, normalmente en las tuberías de agua, de fontanería, ¿vale? Y también lo podemos encontrar en las instalaciones eléctricas, como comentaba antes, en forma de cable. Bien, para terminar, vamos a ver el tipo de enlace, que son los enlaces con moléculas. Este es el último tipo de enlace que nos queda. Bien, esto es importante porque hay que saber diferenciar cuáles son moléculas polares y cuáles son moléculas apolares. Diferenciarlo es bastante sencillo. No creo que tengáis ningún tipo de problema. Bien, son moléculas polares, aquellas que tienen más electrones en un sitio, es decir, en el polo, que en otro. Como vemos en el ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del hidruro de cloro. Esto es el cloro y este es el hidrógeno. Como vemos en el ejemplo, aquí tenemos más electrones que en este polo, ¿vale? Tenemos aquí más electrones en este polo. Entonces, una molécula polar, ¿vale? Porque tiene más densidad electrónica en un polo que en otro. Otra característica. Bien, ¿cómo diferencio yo las moléculas polares? Bien, pues la primera característica es que son átomos diferentes. Cuando yo vea átomos diferentes, normalmente van a ser moléculas polares, ¿vale? Y no son simétricos. Bien. La otra otra característica para diferenciarlas de las apolares, pues la tenemos aquí, las moléculas de agua. Cuando forman una molécula con dos o más enlaces, ¿vale? Cuando forman dos o más enlaces, es decir, aquí tengo un enlace y aquí tengo otro enlace, normalmente esta molécula es polar si no es simétrica, ¿vale? ¿Qué significa simétrica? Que yo tenga lo mismo en un lado que en otro, ¿vale? Esta molécula no es simétrica, porque si yo la parto por aquí, por el eje Y sí es simétrica, pero por el eje X no es simétrica. Entonces, cuando una molécula de agua, por ejemplo la de agua, forma dos o más enlaces y no es simétrica, se dice que es polar, ¿vale? Esta es de las principales características, está el ejemplo primordial de las moléculas polares. Por último, tenemos aquí las moléculas apolares. Yo creo que estas son más fáciles de ver, con lo cual cuando determinemos que una molécula no es apolar, sabemos que es polar directamente. Cuando una molécula es apolar, importante el término apolar, ¿vale? Para diferenciarlo de los otros. Bien, son aquellas que tienen los electrones repartidos por igual. Repartidos por igual, es decir, si yo separo la molécula por aquí, aquí tengo los mismos electrones y aquí tengo los mismos electrones. Efectivamente, como son dos iguales, cloro y cloro, pues va a tener los mismos electrones porque es el mismo elemento. Y cuando una molécula con dos o más enlaces, esto tiene dos enlaces y dos enlaces, son cuatro enlaces. Cuando una molécula, por ejemplo el CO2, que es este de aquí, este es el Cl2, el CO2 forma más de dos, por ejemplo una molécula que forme más de dos enlaces y es simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que si yo la parto por aquí, tengo lo mismo a izquierda y lo mismo a derecha. Exactamente lo mismo, ¿vale? Y si la parto por aquí, pues efectivamente tendré lo mismo. Entonces, una molécula que sea simétrica y forme dos o más enlaces, quiere decir que es una molécula apolar. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, y no quiero ser muy pesado con el vídeo, vamos a ver los enlaces intermoleculares. Estos enlaces son enlaces entre moléculas iguales o diferentes, ¿vale? Ya no estamos hablando de una molécula, estamos hablando del enlace entre moléculas, ¿vale? Estamos hablando ya de un pasito superior. Esto lo vamos a ver ahora con un ejemplito que es muy importante y muy característico, el ejemplito del agua. Bien, características.
Bien, como hemos dicho, son enlaces entre moléculas iguales o diferentes. Bien, son enlaces más débiles que los enlaces entre átomos. Por ejemplo, la molécula de agua esta que tenemos aquí. Esta molécula de agua es H2O. Pues este enlace, que es entre átomos, es mucho más fuerte que el enlace que el enlace de hidrógeno este de aquí, que ahora lo veremos, que este tipo de enlaces de intermoleculares, el enlace entre moléculas. Esto lo voy a apuntar por aquí, que este es el enlace entre átomos y este es el enlace entre moléculas. Pues bien, esto es lo que estamos viendo, el enlace entre moléculas, que se llaman los enlaces intermoleculares. Bien, otra característica, los enlaces entre moléculas polares, son más fuertes que entre las moléculas apolares. ¿Vale? Y estas suelen ser además gaseosas. Pues esto nos tenemos que también quedar con las características estas de los enlaces, de las moléculas polares y de los enlaces y de las moléculas apolares. Las moléculas polares son más fuertes, el enlace entre ellas son más fuertes que las apolares. Y por último, hay que decir que algunas moléculas apolares, como el agua, presentan enlaces intermoleculares más fuertes. ¿Cómo se llama este tipo de enlace? Pues este se llama puente de hidrógeno. Y este tipo de enlace lo vamos a ver cuando tenemos, por ejemplo, oxígeno con hidrógeno o nitrógeno con hidrógeno. La molécula de agua efectivamente es oxígeno con hidrógeno, entonces va a formar un puente de hidrógeno. Entonces, como hemos visto aquí, ¿vale? Como hemos indicado, el puente de hidrógeno lo tenemos aquí. ¿Por qué es el puente de hidrógeno? Porque es el enlace entre las moléculas, entre dos moléculas de agua, y se va a dar entre un hidrógeno y un oxígeno. ¿Vale? Aquí hay otro puente de hidrógeno, como hemos indicado aquí, y el enlace entre átomos, que como dice aquí muy bien, también aprendemos inglés en este canal, es un enlace covalente. ¿Por qué? Pues que es un enlace entre átomos. Y como son dos no metales, que es el oxígeno y el hidrógeno, es un enlace covalente. Bien, ya con esto me conformo. Hasta aquí me conformo de la teoría de este tema, aparte del enlace iónico. Bien, podemos ver también, ya para terminar, este otro ejemplito del enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, se puede decir de las dos formas, en la estructura del ADN humano. El ADN, como sabéis, es el ácido desoxirribonucleico y podemos ver enlaces con puentes de hidrógeno aquí justamente donde aparece el GC y el TA. Por ejemplo, aquí tenemos un enlace de hidrógeno, un puente de hidrógeno, y cuando tenemos T con A, ¿vale? Esto es una característica, eso si aquellos que quieran dar biología, pues lo profundizarán un poco más. Y esto es lo que tengo que decir yo acerca del ADN, que se da también puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Bien, esto es todo. Espero que lo hayáis entendido perfectamente. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Yo me despido. Hasta luego.